Buenas tardes, mi nombre es Diego Villela, yo soy profesor de oboe de la orquesta de la Corporación Cultural de Puente Alto y este es el video número 13, la clase número 13 eh, que entregamos a todo el que quiera escucharla, pero está dirigido a los alumnos de la orquesta que tenemos, ¿no es cierto?, en la corporación. La clase pasada hablamos del oboe barroco y del oboe clásico. Estamos viendo el oboe a través de la historia y en esta clase número 13 vamos a ver el oboe moderno, el oboe que usamos actualmente, el oboe romántico, el oboe da caccia y el corno inglés. Vamos a empezar con estos dos últimos. Y voy a empezar quizás por el instrumento que más conocen ustedes de estos dos, el corno inglés. El corno inglés es este, ¿cierto? Es una cuarta más baja que el oboe y tiene un sonido muy característico. Seguramente lo que más les puede sonar a ustedes es la Sinfonía Nuevo Mundo, que nuestra orquesta tocó el año pasado, donde hay un hermoso solo que tocó una de nuestras alumnas. Es un instrumento de un color, de un timbre muy especial. Si quieren ponerle algún adjetivo melancólico, cálido, potencia muchas cosas que ya tiene el oboe. Debo decir que entre el corno inglés y el oboe también existe el oboe d'amore, que es un instrumento que se usa poco en el repertorio de orquesta. Hay algunas obras que lo tienen, Ligeti, Respiro, creo que también, pero no es, Strauss lo usa también, pero no es un instrumento que se haya vuelto común, ¿okay? Dentro del repertorio orquestal. Sí, en el repertorio barroco por Johann Sebastian Bach, que lo utilizó mucho en sus cantatas y en sus oratorios. Oratorio de Navidad, en la misa en si menor y en las cantatas. Pero tenemos el corno inglés aquí. El corno inglés viene también dentro de la lógica de que todos los instrumentos tienen sus familias, y dentro de la familia de las dobles cañas, que está el fagot, está el oboe, estaba un oboe tenor, ¿ya? Anteriormente, que se llamaba taille en el barroco, que hacía la voz que hace el corno inglés. O sea, el corno inglés vendría a ser la versión moderna del taille y del oboe da caccia. Y existía un oboe en la, ¿ya? Que quedaba entre el oboe y el corno inglés. Todo esto hacían una familia de instrumentos que formaban bandas de instrumentos. Los instrumentos de viento originalmente se tocaban mucho como música militar, y se formaban bandas de instrumentos. Y había muchas bandas, sobre todo en Francia, ¿no? Bandas de oboes. Ahí se comienzan a desarrollar todos estos instrumentos. El corno inglés no es inglés, ¿ya? Hay distintas versiones sobre el nombre. La que yo más creo es la del cor angulé, Francia, por ser un instrumento que se usaba también en el campo, pero que originalmente estaba curvo. ¿Ya? Era un instrumento, incluso los instrumentos modernos se construían curvos. ¿Ya? Este está completamente derecho, es un instrumento que se toca prácticamente igual que el oboe, tiene un tudel que es curvo solamente. ¿Ok? Entonces tenemos este instrumento que vendría a funcionar de la misma forma que un oboe. La versión antigua, ¿ya? Hay un oboe, hay un corno inglés clásico, existe también el corno inglés clásico,
Y existe el oboe da cacha y el talle. Talle no tengo, no lo puedo mostrar, con el clásico tampoco, pero voy a mostrar lo que sería un oboe da cacha, oboe de casa. ¿Ya? Este sí que es completamente angulado. Y este es un instrumento que utiliza Johann Sebastian Bach también en muchas de sus cantatas, en muchos de sus oratorios. El oboe da cacha tiene las mismas propiedades que el oboe barroco, del cual hablamos la semana pasada. Es un instrumento muy flexible en sus cañas, ¿ya? No es un instrumento que tenga un sonido fijo, no es un instrumento moderno. Eh, por lo mismo, también es un instrumento que tiene un grado de dificultad bastante alto para ubicar cada nota. Cada nota no solo está dado por lo que uno produce acá, sino también por el tipo de perforación que tiene el instrumento. Hay notas que son más ahogadas, hay notas que son más claras, hay notas que a veces son muy altas, dependiendo también incluso del mismo instrumento, del mismo constructor de instrumento, pueden tener instrumentos donde hay notas que difieren. Les voy a mostrar una caña de corno inglés y una caña de oboe da cacha. Caña de corno inglés. Les voy a mostrar una de oboe, aunque no está terminada. ¿Ya? Es bastante más ancha. Y una caña de, ¿dónde quedó? Acá, de oboe da cacha, que tiene un tudel, ¿no es cierto? Un tudel y una caña que se parece mucho más a una caña de un fagot, ¿ya? También hay cañas tipo oboe, pero depende en realidad la pieza que uno tenga que tocar. La caña de fagot funciona muy bien también para dar graves muy anchos. Voy a hacer entonces el intento de tocar un par de notas en el oboe da cacha para que ustedes lo puedan apreciar. Es un oboe barroco más bajo, simplemente. Johann Sebastian Bach ocupó el oboe da cacha muchas veces tocado de a dos, ¿ya? Haciendo una pareja de instrumentos. Por ejemplo, en el oratorio de Navidad, en toda la cantata número 2, él ocupa 2 oboes da cacha y 2 oboes d'amore, ¿ya? Eso le da un color a toda esta cantata mucho más cálido y también más bajo en el sentido de registro. Esto está doblado también por 2 flautas. Doblado digo en el sentido del color, no es que estén haciendo las mismas voces. Y ocupan muchas veces, en muchas cantatas, también dos oboes da cacha, y en la Pasión según San Mateo, también las arias que hay son con 2 da cacha. En la Pasión según San Juan ocupa un aria y una es arioso solamente con este instrumento. Voy a hacer la diferencia, no sé si se acuerdan, voy a tocar quizás un par de notas de nuevo para hacer la diferencia con el corno inglés. Ahora voy a tocar un par de notas con el corno inglés. Toqué en delante, voy a tocar las mismas notas. A ver si suena ahora. Bueno, debo decir, afinación barroca, 415 Hz y 442, afinación moderna. Mucho más claro, si quieren, un sonido mucho más directo y también un sonido
mucho más estable, mucho más fácil tocar un oboe moderno en este sentido que tocar un oboe barroco. Uno se acostumbra a todo, pero tocar un oboe barroco potencia mucho mejor para el intérprete la forma de tocar después con un instrumento moderno. Te da una forma de utilizar el aire que puedes usar perfectamente en el instrumento moderno y te da también una flexibilidad en la embocadura que no te hace tener tan fija la embocadura en sí. Voy a presentarles a continuación los próximos dos instrumentos. Ahora sí voy a ir más del hilo de la historia. La clase pasada hablamos del oboe barroco, del oboe clásico, y hablamos de que con el oboe clásico del cual hablamos, podíamos llegar hasta el repertorio de las últimas sinfonías de Haydn, también de Beethoven, de las primeras sinfonías de Beethoven, hasta la mitad. Después hay un periodo en que se construyeron instrumentos cada vez con más llaves. La afinación fue cambiando también, siempre dependía de dónde, ¿ya? Entre Francia y los distintos puntos de Alemania siempre habían diferencias en la afinación y los instrumentos eran construidos también un poco en base al lugar donde se tocaban. No es como ahora que se construyen instrumentos entre el 440, 443, diferentes tudeles hacen diferencias de afinación y estamos. Antes había mayor diferencia y también el tiempo era distinto, ¿ya? Habían lugares que iban, si quieren, más adelantados y sin perjuicio de eso, habían otros lugares donde aún se conservaban afinaciones y formas de tocar bastante más antiguos, ¿ya? Y que penetraron bastante en el tocar del siglo XIX y del siglo XX. No era todo, la historia no es paralela, digamos, es claro, menos la historia de la música. El instrumento que les presento ahora es un instrumento romántico y se parece mucho más a un instrumento moderno, ¿no es cierto? Tiene una mezcla de anillos, como el clarinete, perforaciones, simplemente como el oboe barroco, y de algunas llaves. ¿Cuál es la finalidad? Lo muestro ahí. Este es un instrumento francés. La finalidad de ir agregándole llaves y anillos fue hacer que estos instrumentos pudieran ser cada vez más cromáticos, por un lado, y por otro lado, que cada vez hubiera menos diferencia entre las notas, entre los colores de las notas. Bueno, todas las notas tienen su color, pero en el barroco, en el clásico, todavía podemos observar diferencias cuando uno tocaba un fa de forqueta, de furca, con un fa con llave, en el oboe clásico, o un si bemol, que se toca muchas veces así. En el periodo clásico comienzan a aparecer, clásico más tardío, comienzan a aparecer llaves que fijan estos sonidos, fijan estas notas de forma de que el color no fuera tan sordo. Ese es el avance que se comienza a tener con las llaves. Y sobre todo hacer de estos instrumentos un instrumento mucho más parejo, mucho más estable, por un lado, y por otro lado, que tuvieran una resonancia tal que pudieran traspasar las grandes orquestas. En el periodo romántico estamos hablando de una masa orquestal bastante grande, y estos instrumentos tienen que traspasar, tienen que poder subir en diferentes niveles, ¿no es cierto?, para poder ser escuchados con los solos, etc. Ya no se dedican, como en el barroco, a tocar o conciertos solistas o a hacer muchas veces tutis bien encubiertos en la cuerda. Ahora la labor es bastante distinta. Después de este periodo,
y entrecruzado también comienzan a aparecer los instrumentos con muchas más llaves hasta llegar al instrumento que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Que es este. Eh, bueno, al igual que el corno inglés. Es un instrumento que ya no tiene anillos. La etapa de los anillos en los oboes se construyó hasta bastante avanzado el siglo XX, ¿ya? Hasta la primera mitad del siglo XX habían muchos oboes en diferentes partes, en Alemania también, en República Checa, que se construían todavía con anillos. Muchos cornos ingleses, hasta muy tarde también presentaban anillos en vez de llaves, sobre todo en la mano derecha y el sol de la mano izquierda. Todo esto ya fue cubriéndose con llaves, que son las llaves que conocemos ahora, y estabilizaron mucho más el sonido, el cromatismo en el oboe. ¿Cuál es la gracia no solo de saber, sino que a veces de tener la posibilidad de tocar estos instrumentos? Es que uno sabe también que cada compositor compuso conociendo los instrumentos que tenía a su alcance. Esto nos da también la posibilidad de poder conocer, si quieren, un poco más cercanamente qué es lo que el compositor tenía en mente cuando compuso una u otra obra. Esto no niega de ninguna manera de que nosotros, como contemporáneos de nosotros mismos, podamos tocar con el instrumento que se usa hoy en día todas las músicas que queramos, desde el barroco hasta la música contemporánea actual, y que podamos acercarnos desde nuestro instrumento a los distintos periodos de la música. Sin embargo, encuentro muy interesante también poder acercarse desde la técnica de los instrumentos históricos en sus diferentes etapas a las composiciones y al color que se buscaba en ese entonces. Este es mi aporte a la clase de hoy. Espero sinceramente que estén cuidándose, que no aparezcan más rebrotes y que cada uno esté bien, sano, junto a su familia, ¿ya? Les deseo un bonito tiempo y nos estaremos viendo en el próximo video, en la próxima clase. Hasta luego.